¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en otro episodio más, en el tercer episodio de Contexto, Teología Simple y como siempre aquí acompañándome, o bueno, no acompañándome, sino aquí siempre con Mike. ¿Qué tal Mike? Todo bien, gracias a Dios, aquí dispuestos a conversar en otro episodio más y bueno, a la luz de lo que hemos hablado, ¿verdad? A la luz de la cultura, a la luz de lo que el ambiente y medio contemporáneo nos está lanzando, ¿verdad? Y qué mejor forma ahorita que vienen los Oscars de hablar de Sí. documentales, de películas y cosas así. Sí. Realmente en este episodio va a ser casi como una entrevista que yo te quiero hacer. Ok, Uno, porque queremos hablar de música, claro. queremos hablar del documental que tiene que ver Mm, con el origen de la música cristiana contemporánea. Y bueno, tú ahí eres músico, puedes mm, aportar mucho más. Yo casi traigo aquí preguntas para que tú nos ok. vayas ahí ayudando a entender este tema, sobre todo que es tan importante, yo creo, para el cristianismo hoy día, porque no conozco ninguna iglesia que no tenga música o que cante algún eh, himno, bueno, Sí, sí, no sí. himno, algún canto Mm. contemporáneo, así que, ¿tú qué opinas? Claro, sí, para los que lo están escuchando o viendo, lo que queremos hablar es a la luz del documental de Jesus Music, que Ujú. trata acerca del desarrollo de la música cristiana contemporánea, así como el nombre técnico Sí, que, sí, que sí. se, que se le da. Y sí, es importante porque en las cuestiones litúrgicas, es decir, en la forma en que se desarrolla el culto de las iglesias cristianas, la música en los últimos tiempos, a partir de esta renovación, diríamos, Ujú. ocupa un lugar importante en la liturgia. Hay muchas iglesias que la mitad del culto, la mitad de Sí, la reunión, la mitad de la liturgia es música y es debido a la importancia que vino a traer este movimiento. Y bueno, tenemos que abordarlo. y definitivamente, o sea, un como movimiento que lo podemos unir con la renovación, ¿no? Mm, Con el avivamiento que está hoy, que por de cierto, moda, sí, para los que nos vean, sí. en este momento está como en boga, ¿no? Se Mm, está hablando del avivamiento que está en la Universidad de Asbury. sí. Ya cuando salga, quizá, bueno, no sé si vayan a continuar el Mm. culto. Precisamente ese es el génesis de esto, de la música cristiana contemporánea, un llamado a avivamiento, es decir, Sí. una renovación que una de las cosas que trae es cierto renovación en cosas específicas de la iglesia, los grandes avivamientos en Estados Unidos, por ejemplo, del siglo pasado. Dieron como respuesta la respuesta social contra el racismo, Sí, contra sí, sí. ciertas cosas que el gobierno estaba o los gobiernos estaban teniendo. Y igual pasó en este otro avivamiento que vamos a hablar, que se denomina el Jesus Movement. Es cierto, bueno, o sea, saltando, ¿no? Como un Sí, poco entre Asbury y lo que pasó en el Jesus Movement, pero Kinner dice precisamente que es curioso que el avivamiento en la Universidad de Asbury se da mm, en este ambiente como de ujú, protestas o que hay como mucha agitación social. sí, Y me llamaba la atención que él decía en un comentario, luego en Facebook en los comentarios encuentras claro. bastante, él decía que había soñado un avivamiento, pero un avivamiento que sea como que una Mm, a la sociedad, sobre todo entre, no sé si llamarle movimiento raza, un avivamiento como que una a mm, distintas razas, pero ujú. no me gusta ocupar el término raza, debe haber algún término Sí, sí, sí. mejor. Pero es claro que se da en un contexto sociopolítico en Estados Unidos que es especial, Sí, sí, es sí. un ambiente polarizado. Exacto. Y él lo trata, por ejemplo, en su libro Hermenéutica del Espíritu. Él dice que muchos de estos avivamientos o de movimientos del espíritu en la edad contemporánea es interesante que se da en grupos sociales marginados. Dice, Sí, sí, por sí. ejemplo, ya saltando al Jesus Movement, Ajá. el Jesus Movement se da en medio de personas que están bastante dañadas por la cultura norteamericana El de... famoso sueño americano. Así es, así Sí. es. Entonces crean diferentes cosas para hacerlo. Algunos
esto es lo que hablamos en el episodio pasado, que crearon el movimiento contracultural. La contracultura exacto. en los 60, 70 en Estados Unidos, contra la guerra, contra las Sí, era instituciones, contra que los dominaban. valores, exactamente. Sí. Y lo agarraron por diferentes lados. Por ejemplo, adoptaron ciertas prácticas orientales Ajá. de meditación, de medicina alternativa, formas de vida diferentes. Por ejemplo, se vivían en colonias juntos, ¿verdad? Su propia forma de vestir, y esto es lo que se denominó el movimiento hippie A mí también. me llamó mucho la atención y yo cuando vi el documental, que otra vez repetimos, en español se llama La música de La Jesús, música de Jesús, sí. pues no sé cómo decirles dónde lo busquen, Sí, pero en alguna en plataforma. alguna plataforma, Sí. pero La música de Jesús me llamó. Yo no sabía de que realmente el origen de la música cristiana contemporánea Mm, surge con los hippies, así es. en el movimiento hippie, y ahí están los testimonios de gente que había pertenecido a los hippies, que dicen que habían consumido LSD, Mm, bueno, en el famoso sexo, rock and roll y sí, drogas, así ¿no? es. Pero que después como que tienen un impacto cuando empiezan a morir Jimi Hendrix, Mm, Janis Joplin, claro. bueno, los demás, ahorita no recuerdo el otro, Jim Morrison creo, Ujú. no, Jim Morrison creo que es más adelante, pero que ellos como que están, después de vivir todo eso, siguen vacíos, en soledad, pero surge un movimiento, Sí. ¿no? El movimiento de Jesús que tiene que ver con Calvary, Mm. en California creo que es. Sí, el sur de California comienzan a aparecer predicadores hippies. Ajá. Es interesante, no pierden la identidad que tienen, es decir, como lo hablamos en los episodios Sí. pasados, quizás adoptan parte de la cultura o copian parte de la cultura, pero comienzan a predicar a Jesús y se comienzan a conocer como los Jesus Freak Ajá, o los locos aquí por tengo Jesús. el nombre Lonnie Frisbee, Ajá. ¿no? Que le decían el pastor hippie. El pastor Y hippie. dicen Sí. que se veía como ellos, Sí. hablaba como ellos, los entendía, pero que era alguien que seguía a Jesús y aparte animaba a los demás a seguir a Jesús. Sí. Y en ese tiempo recordar que, bueno, Calvary, dicen que aceptaba personas descalzas, Ujú. en jeans, con barba, Sí, no se rasuraban, el pelo exacto. largo. Era bien curioso. Y era lo que hablamos, contracultural. Es Ajá. decir, cuando el status quo de la iglesia no aceptaba ese tipo de cosas, de hecho en la historia aparece en esta Calvary de Chuck Smith, Ajá, Chuck que las personas entraban y descalzas y los líderes se quejaron y dijeron, Ajá. y hasta pusieron un rótulo que decía, solo no podemos admitir personas con zapatos. Y entonces ese era un mensaje para los hippies que estaban llegando Que a no la eran iglesia. bienvenidos. Exacto, que no eran bienvenidos. Entonces Chuck Smith dice, no, esto no puede pasar en esta iglesia. Rompe el cartel, muchos líderes se van porque no van a convivir con Eso estas nació en personas. Calvary. Sí. O sea, Eh, con Chuck Smith. Chuck Smith, exactamente. Y entonces, bueno, se comienza a conocer como la iglesia hippie, Ajá. luego alquilaron una carpa y entonces comienzan a darle apertura a grupos que traían los mismos ritmos que se oían, por ejemplo, en Woodstock, Ajá. el rock and roll, pues. Sí, sí, sí. Y comienzan a darle apertura en sus cultos, a hacer conciertos todos los sábados para que la gente llegara, solo que el mensaje ya no era el mensaje de sexo, droga y rock and roll, Claro. sino que era el mensaje de Jesús. Pero a través de la música, A través que de la ellos, música. Bueno, es que el movimiento hippie está muy relacionado con la Claro. música, pero según yo entiendo que es con su música, ahora querían transmitir un mensaje. Así es. Entonces solo cambiaba como el molde o Sí, no sí, sé, sí. pero el contenido. El contenido era la predicación del amor de Jesús, que si el amor lo habían estado buscando en estos otros movimientos contraculturales, bueno, en Jesús también podían encontrar ese amor que ellos andaban Casi ansiando. entiendo o no sé qué opinarías que el movimiento de Jesús sería como una contracultura de la contracultura. Así es. Porque la contracultura era contra el sueño americano, el movimiento hippie, que se rebela Sí. contra esos valores, pero de ahí la contracultura cristiana es como no apegarse a la vida hippie, sino No pegarse quizás a los valores a con los valores. cuales ellos estaban, Exacto. sino que hacer una resistencia a la cultura, Ajá. pero desde el testimonio de Jesús, Ok. desde la vida de Jesús. Y claro, fue contracultura, no solo para el gobierno y sus políticas y Para sus la guerras, iglesia. sino también para la iglesia. Es lo que me llamaba la atención, que de cierta manera es una revelación contra la cultura, pero también una revelación contra la iglesia. Sí,
establecida. Que Exactamente. era lo que decíamos, ¿te acuerdas la otra vez? Que hay muchas iglesias que se dicen contraculturales, pero terminan adoptando los modos de vida como del status quo. Así Entonces, es. a veces hay que, pues, esta no es una invitación a rebelarse, pero A la anarquía. a la anarquía, pero a veces estos avivamientos surgen cuando la iglesia ya como que está dormida o... Sí, exacto. Entonces al final crean una nueva cultura eclesial. Ok. La cultura eclesial donde la música juega un papel importante, especialmente la música rock, que era la que ellos manejaban, pero también el estilo de iglesias, un estilo de iglesia un poco más informal. Este eslogan de ven como tú eres o ven como eres es parte de esa cultura. Entonces comienzan a usar jeans los predicadores Sin corbata. sin corbata, Bueno, fíjate, exactamente. ya desde esa fecha. Sí, entonces cambia como el empaque de lo que una iglesia cristiana representa. Y esto es el movimiento de Jesús. Así es. Entonces entiendo lo que nace con Calvary, John Ujú. Smith, Sí. Lonnie Frisbee. Se hace el movimiento de Jesús que dicen que se expandió rápidamente por todo Estados Unidos. Sí, se expande por todos Estados Unidos. No solo adquiere la forma de Calvary, aunque es una de las más importantes, Ajá. pero también el movimiento La Viña Ok. también nace de eso. También nacen colonias cristianas que viven juntas, Ajá. como los Jesus People USA se llaman, que en la actualidad todavía siguen viviendo como comunidades cristianas, y otros diferentes movimientos políticos también que se organizan para... Entonces el Jesus Freak no viene de DC Talk. No, Viene de ellos, viene del movimiento de exactamente, a ellos se les conocía como los Jesus Freak o los locos por Jesús. Ajá. Obviamente eran locos porque se iban a los conciertos con LSD y a predicar a Jesús, y andaban en las calles invitando a la gente, en medio de una revolución cultural que era Entonces, bastante de ahí marcada. nace la música de Jesús. Sería como... Sí, o el movimiento cristiano contemporáneo, de Ok. música cristiana Es contemporánea. cuando empieza a haber rock cristiano. Exactamente. Bueno, aquí hay unos autores. Aquí yo puse que una canción que fue como la base, Ujú. una que se llama Welcome Back, Ujú. ¿no? Y dicen que cuando le dijeron a Chuck que querían cantar, él fue como, a ver, primero la quiero escuchar, Ajá. pero dicen que él lloró cuando la escuchó y dijo, vaya, cántenla. Y ya de ahí surgieron un montón de grupos Sí. y se expandió. En Calvary nace esto que se llama Maranata, que es un Sí, sello sí, claro. discográfico que nace primero en la iglesia y después es el sello que va a lanzar a muchísimos de los grupos, principalmente de rock, pero también desde otras perspectivas, desde otros ritmos, que va a originar todo lo que ahora conocemos como música cristiana contemporánea. Y lo que me llama la atención es de que, o sea, se escucha como lo que estaban escuchando en la cultura Ujú. contemporánea, es decir, se parecen Led Zeppelin, Sí. parece Janis Joplin, Ujú. parecen, bueno, Johnny Cash, Ujú. eres considerado como parte del movimiento, Sí. creo, pero a lo que voy es de que le ofrecen algo también a la juventud que estaba como, era parte de la cultura en ese momento. Sí, exactamente. Y bueno, ahí es donde podemos hacer un análisis con el lente teológico de esto, y es darnos cuenta que muchas veces los elementos culturales que están alrededor se pueden redimir, se Claro. pueden usar para anunciar el mensaje de Jesús, y que muchas veces cuando pasa esto, hay generaciones que pueden ser impactadas con Sí. este mensaje. Aquellas generaciones que precisamente no se identifican con generaciones anteriores que Exacto. traen cosas que a lo mejor les aburren, Sí. o no llegan a ellos. Sí, y esto no es una cuestión de vender la fe cristiana o de simplificarla o endulzarla. Pablo mismo, para hablarle a las personas que conocían a los filósofos griegos, Les habló como filósofo. exactamente, Sí, exactamente. sí. Entonces, esto no es algo que nosotros lo estemos reflexionando a partir de una experiencia que ha pasado, pero también lo vemos en la propia palabra de Dios, en los testimonios de cómo los cristianos pudieron adoptar ciertas cosas culturales para poder llevar el mensaje. Y de ahí a lo largo de la historia de la iglesia Sí. están los padres de la iglesia adoptando cierto lenguaje filosófico Sí. para transmitir
la fe cristiana Así también. es, los inventos también tecnológicos que han pasado, por ejemplo, la imprenta, bueno, Claro, en la época de la Reforma fue un gran detonante sí. para que el mensaje de la justificación por la fe pudiera extenderse por toda Europa. Esto ha pasado a lo largo de los años. Sería como lo que hablamos de criticar la Ujú. cultura, es decir, redimir o de otra manera sería redimir la cultura, tomar un elemento y ponerle este lente teológico, Sí. aprovechar ese elemento, esa vía cultural para poder transmitir el mensaje de Dios. Así es. Ahora, esto no trajo solo bendición, por ejemplo. O sea, no solo fue Claro, positivo, sino que adentro de las iglesias más tradicionales, siempre hubo eh, resistencia, hubo y hay resistencia, todavía. y hay resistencia. Entonces, y esto ya lo podemos ver, por ejemplo, en Latinoamérica. En Ajá, Latinoamérica el movimiento cristiano, de música cristiana contemporánea llega hasta los 90. Llega ajá. hasta los 90 y de hecho Guatemala tiene un lugar importante en Sí, eso con sí, Juan sí, Carlos sí. Alvarado, Palabra en Acción, que trae este otro tipo de música, la traducen de los primeros discos de Maranata, la traducen Pero para el eso ya en español. Estados Unidos había venido desde los 70, es Exactamente, decir, de los 70. 20 20 años. años después ya comienza a introducirse, 80, 15, 20 años después. Y en nuestras iglesias hay una gran resistencia, especialmente las Todavía. iglesias conservadoras. Sí. La introducción de la batería, por ejemplo, va a ser una cuestión que va a dividir iglesias. Sí, sí, sí. La adopción de De esta música, de ritmos. ritmos, de esta música cristiana contemporánea, va a dividir iglesias, va a crear El hecho de ya no denominaciones. cantar los himnos, Así es. era, porque a ellos les pasó, ¿no? Que decían que se cantaban himnos, tenían no sé qué liturgia, y cuando llegan de repente estos hippies Ujú. barbudos, era Sí. como, no, 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 sáquenlos de Claro, saquen aquí. el piano y metan las guitarras y la Sí, sí, batería. sí. O sea, es un cambio que se va dando y muchas veces hay resistencia en las iglesias y yo creo que ese es un fenómeno que podemos analizar, La ¿verdad? resistencia al cambio, Sí. a innovar. Mm, Pero yo creo que eso tiene que ver con que se piensa que las cosas de Dios, como no pueden innovar, ujú, no se pueden cambiar, no se pueden refrescar, actualizar, la gente es como, no, mejor nos quedamos aquí. ujú. Pero no saben que eso con lo que se quieren quedar en algún momento fue renovación de algo también Sí, anterior. yo creo que ese es un punto importante. Cada cosa que usamos en la liturgia en algún momento fue novedoso, Claro. ¿verdad? Y en algún momento llegó a sustituir algo que se usaba antes. Ajá. No, o sea, las iglesias que cantan himnos no están cantando himnos desde el siglo I del Sí, sí. cristianismo, ¿verdad? No, hubieron canciones en el siglo I que fueron reemplazadas por ritmos en la Edad Media, que fueron reemplazadas por cosas en la Reforma, que fueron reemplazadas por cosas después de los avivamientos en Estados Sí. Unidos, que vinieron junto con los misioneros y nos lo trajeron, pero que luego fueron reemplazadas por estos otros movimientos que trajeron algo para refrescar lo que estaba pasando. Y es curioso, ahorita estoy recordando eso, que realmente el que le dio como apertura fue, vamos a ponerle entre comillas, a un conservador, Ujú, que es Billy Graham, sí, alguien que sería como, de verdad, Billy Graham. Bueno, según el documental, cuando Billy Graham lo avaló, lo aceptó y como que lo respaldó, sí, hubo apertura sí, en algunas iglesias. exactamente. De hecho, Billy Graham él organiza sus campañas y Ajá. comienza a introducir este tipo de De hecho, música. se había hecho como un gusto Ajá, cristiano. Bueno, él le llamó exactamente. gusto cristiano, ¿no? Sí, sí, Y sí. una revolución de Jesús, creo que fue en los 70, o sea, Sí, cuando todo esto estaba como que no sabía si entrar o no, claro, pero parece ser que la palabra de Billy Graham pesó sí. en Estados Unidos bastante. Y pesó para el movimiento evangélico, para el movimiento Sí, evangélico sí, en sí. general, porque, por ejemplo, iglesias con estilo contemporáneo, como las tenemos ahora, con un estilo informal, como las tenemos Ajá, ahora. Claro, ahora las tenemos en todo el globo, ¿verdad? Tenemos en ajá. Australia, en Estados Unidos, tenemos aquí. Bueno, tienen su génesis en En este estos movimiento. movimientos. Exactamente. Y bueno, él, yo según entendí en el documental, o sea, como en dos ocasiones importantes, él la avala, porque igual creo que en los 90, con DC Talk Ujú, y cuando empezaban otro tipo de géneros, sí, era como que igual la gente no sabía si aceptarlos, rechazarlos, sí. porque hubo predicadores que hicieron mucho daño también. Ahí hay un testimonio de este famoso Jimmy Swaggart Ujú, que decía que eso era del diablo y sí, que había que quemarlos. claro. Y sale uno de un grupo que era como de Kiss, o Ujú, sea, de esos que se parecían a Kiss o Poison o ajá, Bon Jovi, pero que era cristiano,
que dice que cuando escuchó a Jimmy Swaggart, para él fue un golpe muy Sí, duro creo porque que era como su pastor. sí, creo que eran los de Stripers, creo que No sé, ajá, los de ellos, Stryper, sí. que Y por cierto llegaron a MTV y sí, fueron sí, un sí, un éxito. un Sí, sí, sí. éxito porque usaban todo la estética de los grupos Ajá. ya más ochenteros, más noventeros, ¿verdad? De hecho, aquí en Guatemala hay un ejemplo bastante característico, un grupo que se llamó Box Day, Ajá. Sí, sí, que sí. tiene toda la característica del glam metal, que es casi Ajá. como Striper, y incluso ellos jugueteaban con con todas las críticas que se le hacían al rock cristiano. Por ejemplo, sacaron un disco de puro himno, Ah, solo que sí. arreglado con arreglos de heavy metal y de Ajá. glam metal. Sí, sí, sí. Entonces, y ya sabes que al rock cristiano lo acusaban de tener mensajes subliminales y Ajá. mensajes al revés. Entonces, en una canción que se llama Quítate la máscara, ponen un mensaje al revés al inicio de la canción. Eso es de Box De Day. Box Ah, Day, mira, qué exactamente. curioso. Entonces lo ponen como haciendo un poco de burla a las críticas. Bueno, si nos van a criticar, aquí hay un mensaje al revés. Ajá. Y lo que dice al derecho, ya poniendo, es Quítate la máscara, que es el nombre del disco y de la Claro. canción. Así que, pero aquí fueron bastante criticados. Sin embargo, en esta zona del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, ellos marcaron una época y una época de revolución musical, ¿verdad? Yo, la verdad, de eso estoy un poco como desconectado. Yo, Ujú. mis inicios con la música cristiana fueron ya los 2000, yo Ujú. creo. Ya esto estaba muy avanzado, Sí, sí. ya había pasado. Pero llegando aquí a Guatemala, sí me ha tocado ver reacciones que me causan como, eh, así como duda de por qué a veces somos tan duros criticando nuevas formas de cantar, Ujú. nuevas formas de hablar sobre Dios también, las metáforas. Sí. Porque esto pasa, bueno, tú como músico, aquí yo ya te tiro la bola de que hay gente de que no entiende, siento yo, no entiende la metáfora, Mm. entonces la evalúa yo creo que de una forma, en vez de crítica, casi a crítica, Ujú. porque no entendemos el arte y luego eso es difícil de asimilar, que se puede hablar de una forma de Dios que no sean, vamos a ponerle como la bíblica, Ujú. que la bíblica es la forma de hablar de Dios bíblicamente es metafórica, También. Sí, pero esas metáforas se pueden actualizar. claro, claro. Y creo que ese es una de las cosas importantes del arte cristiano, el arte que crea, es Ajá. decir, empujar a la iglesia a poder ampliar sus metáforas acerca de Dios, ampliar sus metáforas y su vocabulario para hablar acerca de Dios, ampliar la concepción que tenemos para saber qué es lo que hace Dios y cómo habla Dios. Es decir, el arte nos ayuda a eso, porque el arte nos da a pensar. El arte Claro. acciona la imaginación. El arte nos provee recursos para que nosotros podamos ir más allá de quizás lo que De lo hemos, literal a de lo veces, ¿no? literal. Sí, De exactamente. las definiciones, Sí. de... Fíjate que con lo que dices, yo creo que, y me pongo de la parte de que no entiende Ujú. mucho el arte, o que a veces he caído en criticar, pero gracias a Dios tener amigos como tú o Mm, como otros artistas, pues mm, ayuda a ver que uno no entiende claro. el mundo, ¿no? Del arte. Pero, o sea, es que en el arte hay algo que es una dinámica, es Ujú. decir, entre la obra y el espectador. Así Y es. el espectador también está llamado como a ser un co-creador. Ujú. Pero a veces nosotros queremos recibir solo la obra de arte y Sí. que nos digan qué significa, qué quiere decir. Y Mm, yo creo que si nos explican, pues ya se pierde. Es decir, una metáfora que la tienes que explicar mucho y mm. tratar de definirla, pues yo siento que se le quita Sí, el deja de ser elemento, metáfora. deja de ser Sí, metáfora. sí, sí. Entonces, no sé qué opines. Sí, yo creo que es así. Y algo que estábamos hablando antes, hablando de lo co-creador, es que para entender el significado del arte, de la música, de los nuevos movimientos, bueno, tenemos que experimentarlos, tenemos que Claro, exponernos a estar ellos. adentro Exacto. de... Y entonces, a partir de la reacción que uno tiene a la obra de arte, a la canción, a la metáfora, entonces
esto se va llenando de significado. Claro. Se va llenando de significado y entonces podemos ir creando cierto nuevo lenguaje, nuevas formas, nuevas canciones. Así que es importante estar inmerso, pero si nosotros siempre lo vemos como desde afuera Ajá. y comenzamos a criticar desde afuera, bueno, no tenemos los elementos suficientes para hacer ese tipo de cosas. Ahora, creo yo que hay cosas criticables en la Ok. música cristiana contemporánea, Sí, 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 ¿verdad? es lo que te iba a decir. Sí. ¿Cómo podemos también tener ese lente crítico? Ujú. Porque es cierto que la teología, ¿cómo me podré explicar? Es decir, una obra o un arte o teología que queremos compartir a través del arte, ¿cómo lo podemos hacer profundo? Mm. Y no sé si me doy a explicar o Sí. para que no haga también una teología superficial, porque el Ujú. problema es que a través de la música transmitimos mucha teología Sí, y luego la teología que más vemos en la iglesia es la que se canta así es. y suele ser a veces muy superficial, Sí, creo yo. sí, pasa eso. Y de hecho es una de las críticas que me parece certeras acerca de la música cristiana contemporánea. Es decir, tenemos música que es, por ejemplo, muy repetitiva, Ajá, que solo pasa repitiendo. Tenemos música que es corta, a diferencia de los himnos que tenían ajá. 4 estrofas, 5 Sí, sí, estrofas, sí, todo y distinto, o todas sea que distintos. Creo que el Santo, Santo, Santo comienza hablando del Padre, sí, luego sí, sí. del Hijo, luego del Espíritu, luego de la Trinidad. Toda una teología sistemática. Ajá. Y, y, y vemos el movimiento de música cristiana contemporánea y que no refleja ese tipo de cosas. Por sus propios valores culturales, vamos a Claro. decirlo, porque dado que esta sistematización simplemente hizo que las iglesias se enclaustraran y no salieran al mundo, ellos dicen, no, vamos a hacer las cosas más simples, pero Ok. vamos a salir al mundo y Sí, sí, vamos sí. a protestar y vamos a buscar la justicia. Entonces tenía su propia identidad y por eso era más simple su música. Pero creo que son cosas que pues se pueden ir mejorando. Y yo creo que se han hecho. Por ejemplo, que vamos a hablar también de la música de Hillsong Ajá. próximamente. Hillsong al principio hacía canciones más cortas Ok. y a medida que las críticas han ido surgiendo, ahora tienen canciones de extensión casi de un himno, de, Ok. de estrofas que van hablando de cosas diferentes en cada vez, incluso los coros van cambiando para abarcar un poco más de temática. Entonces, si bien es cierto, la generalidad es que es más corta, con menos profundidad teológica, pero han habido muy buenos intentos desde la música cristiana contemporánea para transmitir más contenido, para hacerlo más profundo teológicamente, para abarcar más temas, y creo que eso ha sido de enriquecimiento. Y quiero decir algo, que sea largo no quiere decir que sea mejor, ¿verdad? Y que sea Y corta si no es quiere decir... corto, no quiere decir que es Exactamente, superficial. exactamente, porque yo he Sí. visto muchas personas, por ejemplo, en este de Renuévame, Señor Jesús, que es cortita, Ajá. o Tu fidelidad es grande, que son canciones cortitas, Sí, sí, sí. pero que han sido ministrados a partir de esa corta letra, ¿verdad? Entonces, tampoco deberíamos de confundirnos en eso. ¿Es bueno emplearlo? Sí, pero no quiere decir que por ser más largo es superior o mejor estéticamente o teológicamente a una canción Hay una corta. canción de Hilson que me gusta, creo se llama, Ujú. ¿no? O credo, no sé. Esa Exactamente. está bonita. Sí, porque trata acerca del credo niceno y de Calcedonia. Agarran elementos y entonces eh, intentan de forma cantada, ¿verdad? Que la gente se lo pueda aprender. Sí. Qué bueno, porque los evangélicos hemos dejado de aprendernos el credo, porque pensamos Bueno, que es católico. y resulta que ahora lo cantamos, Sí, sí, pero sí. no sabemos de que viene de una tradición, o bueno, milenaria, Así ¿no? es. Entonces ahí podemos ver tradición más lo nuevo, uniéndose y creando nuevas Claro. cosas que vienen a renovar Ahí y es a donde está la refrescar. creatividad, sí, sí, Exactamente, sí. exactamente, exactamente. O cuando, no sé si se dice remasterizar Ujú. o renovar, esta la de Castillo Fuerte Sí, que hicieron de otras, Lutero. sí, que A mí hicieron me otras aburre la, versiones. la antigüita, debo de admitirlo, pero la nueva está, o sea, como dicen aquí, me llega. Sí, O sea, sí me hace pensar. exacto. Y bueno, esa es básicamente la historia de la música cristiana contemporánea. Quizás para ir como aterrizando, terminando, una de las cosas que han criticado también a este movimiento es el hecho de que se ha vuelto un negocio. Eso. Y yo creo Sí, que sí, sí. esto nos puede dar pie para los próximos capítulos, Yo creo ¿verdad? que hay algo que
debemos de decir algo sobre eso. Sí, Claro, sí, no, sí. no porque vayamos a dar un juicio definitivo, pero es también como mostrar lo bueno, el lado positivo del movimiento, pero también los abusos sí, los abusos en los que se puede caer, Sí, porque es un negocio multimillonario. es multimillonario, la gente, bueno, los cantantes ahora son artistas Sí, sí, y sí. son superestrellas y tienen vidas sumamente lujosas, muchos Contrario a de lo que ellos. pasaba en el principio del movimiento de Jesús. Así Decía que es. había unos que tenían un disco y todo lo que pudieron ganar lo regalaban. Sí, sí, Era así sí. como, Sí, exacto. Entonces vemos como un movimiento que puede iniciar con buenas perspectivas, con buenos valores, puede irse distorsionando en el camino y algo que fue bueno de renovación, como la música cristiana contemporánea, puede llegar a convertirse en un negocio más que un ministerio. ahí es donde podemos ver la dinámica que hemos hablado del acercamiento a la cultura, es Ujú. decir, un acercamiento crítico, renovar, redimir la Así es. cultura, pero también si llega un punto donde hay que condenar ya algunas cosas que se están haciendo, Mm, pues se condena, pero no se condena todo, se condenan ciertos valores, ciertos usos, mm, ciertas costumbres, pero no por eso vamos a desechar así como, bueno, si no sé, si Hilson roba, ujú, entonces ya no, nunca más escuchemos a Hilson, desechémoslo, sí, porque creo que ahí entra una dinámica igual más difícil en la cuestión del arte, que una cosa es el fin de la gente y el fin de la obra. mm, O sea, alguien puede hacer algo por vanidad o por mucho dinero, pero a veces la obra trae algo positivo, sí. algo bueno en las personas como co-creadoras de sentido. Así es, y yo creo que ese es un buen elemento que podemos dejarle a las personas que nos están oyendo. Bueno, dos elementos de análisis. Uno, en el sentido de entender que los movimientos pueden traer cosas positivas, Ujú. pero pueden desembocar en cosas negativas también. Claro. Entonces, ambas cosas. Y eso es la generalidad del ser humano. O sea, la generalidad del ser humano es que por hacer una cosa Sí, buena, sí, sí. muchas veces salen cosas malas. Que van juntos y van a la par. Y número dos, que tenemos que aprender a separar ese tipo de cosas. Ahora en nuestra cultura postmoderna esto es bien difícil, porque ahí están las cuestiones de silenciar y de De cancelar a la las personas, de la cancelación, sí. cancelación. Entonces vienen y cancelan a un artista, cancelan toda su música, la sacan de las Ya empresas que nadie lo que ya escuche. nadie lo escuche, pero creo que como cristianos podemos hacer un mejor acercamiento a esto. Es decir, Claro. entender que pueden haber empresas, vamos a llamarlo, que tengan motivaciones simplemente económicas, pero que sacan música que es de bendición para las Sí, sí, personas. Y sí. entonces tenemos que, dado Definitivamente. que nosotros somos co-creadores de sentido, el espectador, podemos darle a esa música, a pesar de que comenzó con fines Ujú. no cristianos, diríamos, pero darle a esa música una nueva un nuevo significado y que para nuestra comunidad también tenga una significación distinta, ¿verdad? Claro. Y creo que a eso estamos llamados como comunidades Y cristianas. quizá, bueno, no sé, se me ocurre un tercer elemento de que esperar también las renovaciones del Mm, espíritu para los momentos que estamos sí. viviendo, Ujú, como lo que pasó con Calvary o el movimiento de Jesús, ujú, lo que ahora está pasando en Asbury, sí, que se me hace sumamente relevante, un avivamiento en la era digital. sí, Y bueno, Dios irá renovando su iglesia o avivando. sí, y yo creo bueno, ahora hablamos del movimiento de Jesús 50 años, o sea, viendo 50 años atrás, Ajá. ¿verdad? Ahora ha pasado una semana de Asbury, es bien complicado hacer valoraciones Sí, ahorita de lo que ahorita va a es muy, pasar. muy Muy temprano para... temprano, pero si es un avivamiento de Dios, bueno, seguramente va a traer transformaciones que Sí, no sí, solo sí. son eclesiales, pero sociales, así como fue el movimiento de Jesús, que Sí. no solamente va a traer cosas para el momento, sino que para después, así como en el movimiento de Jesús, que 50 años después estamos experimentando esas bondades que ellos Sí. tuvieron y que va a traer nuevas formas de hacer las cosas que la iglesia debe estar preparada, porque seguramente va a chocar con el estado de las cosas que están ahorita. Seguramente Sí, va a haber resistencia. Bueno, la hay, ¿no? De que ya ahorita los análisis, algunos son un poco hasta groseros, sí. de no, 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 eso nada que ver, así no actúa Dios, Ajá. este es el plan de Dios, así tiene que actuar y eso es peligroso porque es como
¿cómo se dice? Encajonar a Sí. Dios de cierta manera, y siempre Dios está rompiendo los moldes. Y esto es una frase de Lonnie Frisbee, Ujú. creo, ¿no? Que él decía, Dios siempre vuela la mente Sí, sí, sí. humana. Y así fue en los 70 con el movimiento de Jesús y así va a ser ahora. Pero ojalá que nosotros podamos tener una mejor perspectiva teológica, unos mejores lentes, un poco más, con más criterio Ujú. para que podamos analizar tanto los movimientos antiguos como contemporáneos Claro. a la luz de la experiencia en la historia de la iglesia, pero a la luz de lo que la palabra de Dios también Sí, nos sí, sí. está diciendo. Y algo muy importante que se ha estado hablando. Un movimiento del espíritu trae justicia, trae unidad, trae comunión y paz entre las personas. Bueno, ahora en el movimiento que se está en Estados Unidos, ojalá que este tipo de cosas podamos verlas. Inclusión, como lo que Inclusión, sucedió con los hippies también. exactamente, a puertas abiertas. em, Así pasó en el Pentecostés, ¿verdad? La Ajá, inclusión, sí. la inclusión de diferentes personas, de diferentes lenguajes, de diferentes Cada uno hablaba en trasfondos. su propia lengua. Exactamente, pasó en el Pentecostés, pasó en las iglesias del Nuevo Testamento, ¿verdad? Por eso son las cartas de Pablo tan vehementes. Pasa en la historia del cristianismo en general y pasa en los movimientos de avivamiento contemporáneos. Sí, sí, Así sí. que tenemos que estar expectantes a lo que Dios hace y esperando que estas transformaciones no solamente se den en el ámbito privado, en una capilla, Exacto. sino que trasciendan hacia Sí, la que sociedad, también hacia el tengan un arte. impacto. Sí, Y a mí exactamente. me gusta la frase que se la he visto a varios teólogos, ven Espíritu Santo. Ujú. Ahora sí que muévete como tú quieras. Sí, Eso me ha gustado. sí, exactamente. Y creo que es una buena actitud que podemos tener para estos tiempos. Sí. Bueno, para la próxima seguimos reflexionando. Así es, tenemos que seguir esto de los documentales y Sobre todo porque es lo que se está hablando así y es. es una buena forma de acercarse o que tratemos de ser de ayuda porque, es decir, los documentales, está el de Hillsong, que Ujú. lo queremos hablar en otro episodio, Sí. y va a salir opiniones por aquí, por allá, por acá, y Ujú. los que condenan, los que no, los que... Entonces quizá poner algún grano ahí de reflexión. Sí, y que la gente se una también a la conversación, Sí, ¿verdad? sí, sí. Así que si tienen algunos comentarios también escríbanos y Claro. nosotros vamos a estar también leyéndolos para poder seguir dialogando aquí Me, en este me podcast. parece. Gracias a todos por vernos, escucharnos y aguantarnos. Así que nos vemos hasta la próxima.